Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Psicomagia en Video. Yo soy el Dr. Fénix, una vez más aquí con ustedes. Y vamos a tratar un tema que en cierta forma es continuación del video anterior, que tiene que ver con la riqueza, que tiene que ver con la abundancia, la prosperidad. Y se llama los códigos de la riqueza y los códigos de la pobreza. Tiene que ver con la forma en que nuestro inconsciente se expresa y de qué tan enraizados están esos programas. Vamos a entender una cosa antes que nada. En el universo todo es información y los seres humanos apenas estamos empezando a entender que toda esta cuestión de la tecnología, de la informática, es precisamente cómo está estructurado y cómo funciona el universo, la biología, etc. Entonces decíamos que en el universo todo es energía, todo es vibración y todo es información. Y en ese sentido es muy importante precisamente toda la información que generamos de forma inconsciente, de todo lo que se ha grabado, no nada más en nuestro cerebro, sino como dije ahorita, en nuestro inconsciente. Hay algo que se llaman campos mórficos o morfogenéticos, descubiertos por el doctor Rupert Sheldrake, y que abarca mucho más allá de la cuestión física. Es, por decir así, el Internet de la naturaleza, donde se va almacenando toda la información que se va generando por cada ser vivo, por cada especie, etc., y se almacena en los campos electromagnéticos. Y obviamente también otras estructuras en las que se almacena esa información es en nuestro ADN. Pero el detalle es que no queda nada más almacenada como tal. Siempre se está emitiendo, siempre está teniendo un efecto, ya que es vibración latente y es una información que se emana, se despide, igualito que los celulares. Y por afinidad, precisamente, vamos a hacer clic con lo que esté en la misma sintonía. Y esa es la realidad que vamos a moldear o que vamos a materializar. Y precisamente como estamos hablando de información, no vamos a hablar de programas cibernéticos, pero sí de programas biológicos, ya que precisamente la información funciona a través de la programación, y es la programación biológica lo que tiene efecto y a través de la cual hacemos que sucedan las cosas. Esos mecanismos se llevan a cabo a través de la creencia, a través de lo que emitimos consciente e inconscientemente. Al universo no le importa si la información se emitió con conciencia o de forma inconsciente. Esa información que se emitió va a tener un efecto sobre la realidad sobre la cual se está impactando. Bien, y decíamos, precisamente esta programación se lleva a cabo de programas, se lleva a cabo de códigos. ¿Ok? Y vamos a entender que un símbolo, una letra, un sonido, una combinación de ellos son códigos. Y pueden activar o desactivar situaciones, mecanismos, etcétera. Sí, totalmente. De hecho, lo hacemos todo el tiempo. Bien, y vamos a ver en ese sentido cómo estos códigos que están grabados en el inconsciente
los manifestamos sin darnos cuenta y en forma automática a través de la palabra o de los decretos que tienen que ver ya con esa creencia inconsciente que se instaló y se incrustó en el inconsciente de la persona. Es bien importante que entiendas que la realidad que vives la generas tú eres el responsable directo y solamente tú puedes cambiarla. Y el primer paso para ello es darte cuenta de qué estás haciendo o qué no estás haciendo para que se dé aquello que estás viviendo. Y lo más importante precisamente es cobrar conciencia de que cada uno de nosotros somos el responsable directo de lo que estamos viviendo. Y tenemos que empezar a asumir esa responsabilidad sin echarle la culpa y sin echarle la bola a otro para que arregle o cambie esa realidad que te corresponde a ti cambiar y modificar de acuerdo a tus requerimientos. La forma más fácil e irresponsable precisamente de quitarnos esa responsabilidad, de no hacernos responsables de eso que estamos viviendo, es cuando empezamos a expresar cosas como si Dios quiere o lo que Dios quiera, como si todo dependiera de Dios, y vamos a entender que el universo siempre nos apoya. Ese universo, vamos a llamarle Dios, siempre quiere y nos va a escuchar, nos va a conceder aquello que le pedimos, aunque sea en forma inconsciente. Vamos a recordar que lo hacemos a través de la vibración, no nada más de la palabra. Pero, decíamos en esta ocasión, estos códigos los expresamos a través de la palabra y sin darnos cuenta estamos moldeando esa realidad. Entonces la pregunta es, ¿tú qué quieres? Lo que tú quieras, Dios quiere. Si tú quieres vivir en la pobreza y desentenderte de la responsabilidad, de las acciones que tienes que hacer para modificar tu condición en la que estás viviendo, eso no le toca a Dios. Dios te va a apoyar para que moldees esa realidad. Dios te va a apoyar para que moldees esa realidad, pero la acción te corresponde a ti. Si el no hacer también es una responsabilidad, ten en cuenta que también Dios apoya eso. Entonces, si no quieres moverte para cambiar tu realidad y le echas la bolita a Dios esperando a que Él lo haga, jamás se va a hacer. Puesto que Dios respeta eso y la chamba es tuya. Otras frases, otras palabras u otros códigos que expresamos a través de la palabra es con expresiones como ojalá, esperando que alguien más hiciera realidad nuestro deseo cuando le toca a uno mismo moverse, buscar los medios, etc., para que ese deseo se haga realidad. Y de la misma forma podemos decir, no es mi culpa, a ver qué pasa, buscando la forma de desentenderte o de evadir tu responsabilidad que te toca a ti tomar en tus manos y llevar a cabo determinada acción para cambiar esa condición que estás viviendo. Aunque esto normalmente ahorita lo estamos enfocando a la cuestión del dinero, que normalmente es una de las que más pesa, vamos a entender que esto se aplica a todas las situaciones. Si algo no te gusta de lo que vives, te toca a ti hacer algo para cambiar y modificar esa situación tan molesta que estás viviendo, pero que tú estás generando, ya sea por hacer o por no hacer, aunque sea sin darte cuenta. Otra de las cuestiones que le encanta al universo es que seamos objetivos, que definamos, porque decíamos, el universo nos apoya siempre en todo lo que hacemos, lo que pedimos, lo que deseamos, etc. Y cuando no somos específicos en algo y dejamos
ciclos abiertos o indefinidos, el universo se va a comportar exactamente igual con nosotros. Decíamos, lo que tú quieras, Dios quiere, y siempre te apoya para que tengas aquello que quieres. Entonces, si tú recurres a expresiones como algún día, quisiera o desearía, estás dejando ciclos abiertos, ciclos que no son concretos. Entonces también, si dejas abiertos esos proyectos y no les pones fechas para su conclusión, en la cual tú te comprometas a hacer que sucedan, obviamente el universo va a hacer lo mismo contigo y les va a dejar indefinidos y nunca van a llegar. ¿Por qué? Porque no le estás diciendo para cuándo lo quieres. Otra cuestión es ver cómo respondemos ante preguntas tan sencillas como cuando nos abordan y nos preguntan, ¿cómo te va? Y observa tus respuestas. Por ejemplo, si tú das una respuesta como, pues ahí voy, ahí vamos, sobreviviendo, persiguiendo la chuleta, como luego dicen, estoy, que ya es ganancia. Entonces, ¿qué realidad estás creando al expresar todo esto, que es un reflejo directo de tu inconsciente? ¿Qué objetivo tiene tu vida? ¿Qué objetivo estás viviendo? ¿Hacia dónde va tu vida? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué es lo que estás expresando a través de estos códigos verbales? Y bien importante, ¿cómo lo estás expresando? Observa tu actitud, observa el tono en que lo dices. Luego nos preguntan, oye, ¿qué haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y decimos, pues chambeando, es que no hay de otra. Perdón, pero si no te gusta lo que haces, ¿qué te impide cambiarlo? En ese sentido eres responsable y víctima de aquello que tú toleras y permites, por el motivo que sea, ya sea por miedo, por conveniencia, por confort, etc. Pero si algo te incomoda, el único que puede cambiarlo eres tú. Y si no haces nada al respecto, pues no se vale quejarse. Por otro lado, sin darse cuenta, ¿cuántas veces no has expresado palabras como las siguientes que generan escasez? Un ejemplo es, ¿sabes qué es que subieran los precios? Y siempre decimos, híjole, qué barbaridad, está muy caro, está carísimo. O si se nos antoja algo, siempre decimos, es un lujo. Y si lo sigues considerando un lujo, eso será. Y generarás más situaciones para que eso sea inalcanzable o muy raramente alcanzable porque lo consideras un lujo. Entonces, en lugar de decir está muy caro, mejor podemos empezar a cambiar esos códigos y empezar a pensar qué puedo hacer o cómo puedo hacer para conseguir eso que quiero. Y el simple hecho de cambiar nuestro léxico va a cambiar nuestra vibración y nuestro entorno, porque empieza a ser una vibración nueva y empieza también a instalarse una creencia y una actitud nueva en el inconsciente. Por lo tanto, empezamos a emitir una información y una vibración diferente que va a ir modificando nuestro entorno y generando nuevas situaciones. Si, por ejemplo, que es algo muy frecuente y sin darse cuenta, luego decimos, es que necesito tal o cual cosa. Entonces, si empezamos a decirle al universo que nos mande tal o cual cosa por necesidad, ya desde ahí estamos generando una carencia y siempre vamos a buscar las cosas
porque no las tenemos, porque no llegan, porque hay una escasez, etcétera, porque hay una carencia. Entonces, mejor en lugar de decir necesito con toda confianza, y esto no tiene que ver ni con la soberbia, no tiene que ver con nada de eso. Dile al universo, quiero tal cosa, ordeno tal cosa, para que eso se materialice y no sea desde la necesidad, sino desde cualquier otra intención, llámale disfrute, llámale por placer, etc. Pero no por necesidad o por carencia. Otra expresión muy usada es cuando vamos avanzando en algo y luego se te ocurre decir, es que poco a poco lo estoy logrando. Precisamente la palabra poco indica escasez. Es muy importante ir modificando esas expresiones porque decíamos es el inconsciente expresando ya esos programas instalados que lo único que hacen es generar más escasez. Entonces, en lugar de poco a poco, mejor paso a paso. Es un avance, el dar pasos es avanzar gradualmente, pero ya nos llevan implícito el sentido de carencia. Otra frase muy usada es cuando expresas, es que esto vale la pena. Y preguntaría yo, ¿vale tan poco? ¿Por qué la pena? Analiza qué es la pena. ¿Sí? Entonces, ¿tampoco vale algo? Mejor vamos a darle el nombre que debe recibir. Si algo es valioso, entonces lo vale. Y vale muchas cosas. Puede valer el esfuerzo, puede valer el disfrute, el placer, el bienestar, etc. Entonces vamos cambiando esas expresiones en lugar de vale la pena, mejor vale el placer, vale la inversión. Aquí hay otra palabra muy importante que es el gasto. Si tú gastas, si tú estás enfocado en los gastos, vas a tener gastos. En cambio, si empiezas a modificar no solamente tu lenguaje, sino tu punto de vista, en lugar de decir voy a gastar en tal cosa, mejor voy a invertir en tal o cual cosa. Si vas a comprarte algo para ti que te gustó, inviertes en ti y para ti. No tiene por qué ser ningún gasto, no tiene por qué ser ningún sacrificio, porque es algo que te va a beneficiar. Por ejemplo, en la famosa cuesta de enero, si tú sigues pensando que va a ser difícil, que va a haber escasez, etc., lo vas a generar. Y lo peor de todo es que en los campos mórficos no nada más te afectan a ti. Te enlazas con todas aquellas personas que están en la misma frecuencia y a nivel colectivo se genera una escasez colectiva. Y ten por seguro que vas a vivir una cuesta de enero muy difícil. Por último, una parte muy importante es cuando decimos voy a intentar algo, voy a tratar. Eso nuevamente es tratar de evadir tu responsabilidad. En el universo simplemente si lo haces o no lo haces. Entonces, si lo vas a hacer, hazlo, que por ti no quede. Si los resultados no es lo que esperabas, perfecto, pero que por ti no quede, que ya ibas con la actitud de voy a tratar. Ahí ya está implícito el fracaso, porque tienes duda de que se va a materializar o vas a lograr tal o cual cosa. Así que no intentes, haz. Si tienes duda, hazlo. Es mejor hacer que intentar o que no hacer. Y hay situaciones en que a veces nos sentimos sobrepasados por las circunstancias
Y probablemente te ha pasado en un momento dado que has pensado, eso es imposible, no se puede o no puedo. A lo mejor en ese momento no sea posible, pero quiero que te quedes con esta frase. A mí me sirvió mucho, de hecho lo oí de un compañero terapeuta en una conferencia que él dio, y fue algo que él escuchó también, y le agradezco por haber compartido esa frase. Él quería hacer un proyecto, y en ese proyecto en ese momento no tenía los recursos y empezó a buscar y lo logró. Y esta frase dice, lo que hoy es imposible, mañana es inminente. Entonces, imposible solamente si tú lo crees y lo creas. Todas estas frases, decíamos, son códigos, son programas, que es información que estamos emitiendo constantemente. Sin darse cuenta, uno mismo crea este tipo de cuestiones, y en la medida que empecemos a modificar todos estos códigos, podemos, cada uno de nosotros, crear una realidad totalmente diferente en el ámbito que sea, ya sea en la cuestión monetaria, ya sea en la cuestión de pareja, que es un tema que abordaremos más adelantito, que es muy impactante, muy estremecedor, pero pues es una realidad. Lo puedes hacer a nivel de las situaciones familiares, de situaciones legales, etc. Y en ese sentido, la psicomagia a través del video, el filmar tu video con las técnicas adecuadas, puede ayudarte a modificar todos estos códigos. Sí, totalmente, es una herramienta sumamente fuerte, y si decides probarla, tenemos este servicio a tu disposición. Abajo del video, ya sabes, nos puedes contactar, y pues si este tema te ha sido interesante, te ha sido de utilidad, por favor suscríbete a nuestro canal, compártelo, dale un like, y nos vemos en nuestro siguiente video.